que es la clase de líquidos cerosos. Eso es lo que nos tocaría, más que toda la parte de laboratorio, ¿verdad? El análisis, un poquito sobre cada uno. Ok. Entonces déjenme nada más compartir la pantalla y me dicen si ven algo para verlo del examen. Vamos a ver. Dos. A ver. Listo, previa. Ok. Claro, lo escucho como si alguien se hubiera tratado de unir, pero no me aparece para unirlo, entonces... Qué raro. Ok. Estamos. Bueno, vamos a compartir la pantalla y empezar con la revisión del examen. Eh, ¿Pueden verlo eso? ¿Les sale en la pantalla? Cualquiera ahí me puede poner en el chat o decirme si lo ven, nada más para continuar. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, antes que nada voy a hacer unos anuncios con respecto al laboratorio el domingo. Va a ser sí, un laboratorio casi que para tratar de que practique un poco más. Como les digo, de mi parte no va a ser, la asistencia no va a ser obligatoria en el sentido de que hay gente que no puede transportarse o trabaja o tiene todas estas razones, entonces no va a ser obligatorio, lo va a dar la doctora Stephanie Villalobos, el de la tarde. Okay. Sin embargo, es práctico, 100% práctico, va a ser para que terminen sigan afinando, en realidad, lo que es la parte del análisis de orinas, eso siempre va a ser algo muy repetitivo, pero sí que vean un poquito más a fondo la parte de conteo, que es lo que quedó como pendiente por ahí. Acuérdense nada más de, inclusive, y eso es un anuncio que iba a hacer, si alguien ya tiene el Atlas adelantado, puede mandarme una previsualización en fotos y yo les puedo ayudar, digamos, a ver errores o cosas que les falten para que el 14 o antes ya lo tengan terminado y no pierdan por ese lado. Profe, ¿sería su correo? Entonces, para que sepan, los que van a ir el domingo solo ocupan gabacho. Pueden enviármelo al correo, sí. Puede ser fotos, un PDF al correo o al WhatsApp, no importa, para hacer revisión así previa. Ya lo que es revisión del final, se lo hacemos por correo. Inclusive en semana 14 voy a dejar habilitado un link ahí, que eso es donde van a poder también subirlo, pero van a haber muchos muy pesados, entonces tienen que mandarlo por correo. Hay algunos que son más livianitos. Pero nada más, eso es así, ya que hay varios a revisar el examen, no tardarnos más, ¿verdad? Para que más o menos tengan idea. Lo que son dudas de puntos, cosas que les falten, todo eso me los pueden mandar por privado después, ¿verdad? Lo que les surja, y ahorita lo que vamos a hacer nada más es ver las respuestas correctas o lo que se esperaba y listo, ¿ok? En la parte de pareo, entonces lo único que se corregía o se revisaba eran los que tenían enunciados. Si en los que no tenían enunciados ponían algo o no ponían nada, no sé, tranquilos porque no se evaluaba. ¿Okay? Eran 5 puntos. Entonces vamos a ir uno por uno. Aquí el enunciado dice, se diferencian de los cristales de urato amorfo por el pH. Acuérdense que los de urato amorfo o sedimento amorfo por uratos Profe, se da, sí, dice Janina en el grupo que si la puede aceptar. vamos a ver. Yanina, ¿no me sale? Dígale que se vuelva a tratar de unir.
Ok, voy a decirlo. Sí, no me sale, voy a buscarla aquí. Estoy buscándola, pero no me sale para unirla. Janina, no. Ah, ok, listo, ya apareció. Vamos a ver. Listo, creo. Cualquier cosa, sino que nos avise. Ya estaría Janina también. Listo, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Entonces, vamos con la primera, que sería, ¿se diferencian de los cristales de uratomorfo? Hablábamos que el pH para este es ácido, por lo tanto, el antítesis, ¿verdad? La contraria sería fosfato amorfo, es el que calza ahí. El pH va a ser en pH alcalino, ¿verdad? El de este. Ahora, cilindro más asociado a casos de pielonefritis. Acuérdense que pielonefritis es infección en el riñón o en los riñones. Por lo tanto, lo que vamos a esperar, ¿verdad? Normalmente una inflamación, una infección es respuesta inmune celular, entre ellas leucocitos, ¿verdad? Que son de los principales. Puede también aparecer bacterias, claro, pero de entre las opciones tenemos el más cercano, sería un cilindro leucocitario, ¿verdad? Si estuviera cilindro bacteriano, también es una opción, de hecho. Pero en este caso vamos a poner cilindro acerca o para este enunciado. Casos de pielonefritis, ¿verdad? Porque es infección e inflamación. Ahora, cristales que presentan formas de sobrecorrespondencia. En este caso no dice cristales, pero son cristales, ¿verdad? Los que tienen más que todo formas, ya sean geométricas o parecidas, son los cristales. En este caso, los de sobres de correspondencia son los de oxalato de calcio. ¿Cuál de los dos? Dihidratados, ¿verdad? Los monohidratados parecen como anillitos ovalados, muy diferentes. Pero los que tienen forma de sobre o de pirámide invertida o de papalote, cometa, como quieran decirle, es el de oxalato de calcio dihidratado. Tipo de cilindro que en caso de hepatitis su contenido puede haberse teñido con bilirrubina. Hablábamos y el ejemplo más claro es el del cilindro de células epiteliales. Las células epiteliales por su membrana tienen cierta permeabilidad, permiten el paso de la bilirrubina y por supuesto ahí se tiñen. ¿Ok? Y el último es el tipo de cilindro que proviene de la degradación de la matriz de otro cilindro debido a la permanencia de este en los túbulos por largos periodos de tiempo. Esto de largos periodos de tiempo habla de estasis renal, ¿verdad? De hasta cierto punto puede haber anuria y las personas que sufren de eso normalmente son nefrópatas, pero ya con crónicos, ¿verdad? Con insuficiencia renal crónica. Entonces, cuando no hay movimiento mucho en la nefrona, ¿verdad? Hay parálisis del flujo más que todo, podemos tener cilindros que se quedan ahí, se van degradando desde un cilindro hialino, ¿verdad? O un cilindro con granuloso, por ejemplo, y termina, ¿verdad? Haciéndose ese típico cilindro que es como con bordes quebradizos, apariencia amarillenta, cerosa, que es el cilindro serio. Muy característico en pacientes con insuficiencia renal crónica. Ok, en el caso de las preguntas de los casos clínicos vistos en clase, hablamos del primero, el caso del prisionero con ictericia. Acuérdense que ese era un prisionero que tenía hepatitis B ya diagnosticada y le diagnostican otra, en el cual cuando discutimos en clase dijimos que era confirmatorio porque solo se podía dar en el caso de que el paciente tuviera hepatitis B y era una coinfección con hepatitis delta, ¿verdad? Entonces, delta, y el por qué es porque solo se puede confirmar, ¿verdad? Una hepatitis delta cuando hay hepatitis B. Esa es la explicación. Porque se dan por una coinfección. En el caso de, con base a lo discutido en el caso de la paciente diabética encamada durante 3 meses, ¿okay? ¿Cuál es el motivo que el examen químico marque sangre moderado y no se observen eritrocitos? Acuérdense que hablamos que la sangre en esta paciente no era sangre como tal, sino que era posiblemente mioglobina por el hecho de que al estar encamada tanto tiempo teníamos cierta degradación muscular y la mioglobina también pasaba o llegaba a orina, ¿verdad? Entonces, esa es el motivo, ¿verdad? O la razón es que la mioglobina hace reacción con la tira reactiva, pero no es, como al ser un pigmento, no vamos a observar nada, ¿verdad? No vamos a observar un elemento, alguna célula o algo asociado a esta mioglobina.
Ahora, si usted recibe al laboratorio una muestra de un paciente tratado por una infección urinaria, ¿qué preguntas preanalíticas le haría antes de recibir la muestra? Ahí mencioné dos. Bueno, en esas son varias. Pueden decir si ha tomado algún medicamento, hace cuánto tiempo recogió la muestra, cómo la recogió, este, algún alimento en particular que haya comido, hizo ejercicio, no hizo ejercicio, por qué le mandaron la prueba, ¿verdad? Hay muchas, muchas preguntas. Este entonces, si ustedes se acuerdan, era un paciente que la muestra venía, si no me equivoco, con Piridium, era el caso del de Piridium. Entonces, ¿qué haría si encuentra cristales incoloros aparte, verdad? Sin una forma conocida, o sea, si ustedes tienen su atlas, ya revisaron todos los cristales normales que sean a ciertos pH, ¿qué opción hay? Bueno, pedirle al paciente si se ha tomado algún antibiótico particular o algún medicamento. Es parecido a la pregunta, la de mencionen dos, pero eso es lo que había que hacer, como tratar de revisar la historia clínica, preguntarle al paciente si ha tomado algún antibiótico, ¿verdad? Porque en este caso los que tenían la forma de AS era la ampicilina, en este caso que vimos. Y 4, mencioné dos razones en donde se puede tener nitritos negativos, pero gran cantidad de bacterias. Me podían mencionar, por ejemplo, hay varias opciones, por ejemplo, que un paciente no tiene nitrato en la orina, entonces no puede transformar las bacterias en nitrato a nitrito, que más bien hay tanta cantidad de bacterias que el nitrito pasa a nitrógeno, que las bacterias no sean nitrificantes, ¿verdad? Productoras de nitrito. Principalmente esas. De hecho, si ustedes se van directamente a las opciones que se pueden dar, están en la diapositiva que tiene eh, las falsos, ¿verdad? Negativos para la prueba de nitritos. ¿Okay? Vamos a ver. Ahora, para la parte de descripción y montaje y análisis del sedimento, ¿ok? Lo que tenían que enfocarse era específicamente en el sedimento, el montaje de sedimento. Más sin embargo, si ponían sobre el examen físico, mencionaban el examen químico, no es que se los ponía malo, nada más están poniendo información extra, pero no se les rebajó ni un solo punto. Entonces, lo que sí es clave poner en esta parte era, bueno, por supuesto, homogenizar la muestra, eso valía un punto. Y posteriormente a eso, acuérdense que hay que pasarla a un tubo. En el tubo se pasa a centrifugar 1500 a 2000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Posteriormente se decanta la muestra, ¿verdad? Hacen un montaje entre porte y cubre, tamaño grano de arroz. Se coloca, se observan primero a 40 10x, forma de zigzag para ver homogeneidad, después a 40x, ya eso sirve para conteo o observación detallada de elementos, ¿verdad? Para su identificación. Posteriormente ya se descarta la muestra. Entonces, eso eran como los pasos principales. De ahí que tuvieran esos, sí ponían extras, excelente, ¿verdad? Mientras que estuviera bueno y no se les rebajaba ni mucho menos. Ok, en esta habían dos respuestas correctas, que era el ordenar los pasos para el correcto procesamiento de una muestra de orinas en el laboratorio. Entonces habían, de hecho, dos combinaciones que el sistema automáticamente se las podía poner buenas, que era la medir volumen de manera exacta y anotarlo, que es 2, mezclar, 2, 4, preparar alícuotas, 3, y último, descartar. Entonces 2, 4, 3, 1 es una, y la otra es 4, 4, 2, 3, 1, me parece. Cualquiera de las dos que pusieran estaba buena. Vamos a seguir aquí. Ok, todos los siguientes pueden causar resultados falsamente negativos en el microscopio. Esta fue una de las tantas que repetí de discusión de la clase virtual, si ustedes recuerdan, donde llegamos a la conclusión que la única que no generaba falsos negativos de estas opciones eran la de recoger la orina medio chorro, ¿verdad? Que en realidad lo único que hacía era hacer un screening o tratar de
de disminuir la flora bacteriana nada más, ¿verdad? Acuérdense que se usa más que todo para urinálisis, pero si hay un elemento de interés o algo, siempre nos va a aparecer en la orina. Entonces, la opción correcta aquí, la que no generaría falsos negativos, sería esta. Recuerda una muestra de orina medio chorro. Esta también fue una que vimos en la clase virtual de orinas de 24 horas que le puse, es un regalito, ¿verdad? Y si ustedes vieron el video y vieron, leyeron un poquito de la diapositiva de lo que venía de la enfermedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera este feocromocitoma, que es un tumor en glándulas suprarrenales? ¿Verdad? Al final, acuérdense que las glándulas suprarrenales son las encargadas de regular por el medio de la producción de ciertas sustancias, ciertas funciones, ¿verdad? Del cuerpo, eh, de la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, ¿verdad? El ritmo respiratorio, el sistema nervioso central, la excitabilidad del sistema nervioso central, la destrucción de lípidos, la producción de ciertas células del sistema inmune, o sea, son varios procesos que regula. Y obviamente en el caso de cuando existe un tumor de este tipo, lo que pasa es, ¿verdad? Más bien una sobreproducción de estas hormonas que se llaman las catecolaminas, que es la respuesta A. Esas sustancias que queremos medir son las catecolaminas. La estrella o la más común, ¿verdad? Es la adrenalina o epinefrina, ¿okay? Que es la misma en dos nombres. ¿Okay? Otra de ellas, también muy común, es la noradrenalina o norepinefrina. Tenemos otras como metanefrina, ácido vanilil mandélico, ¿verdad? Entre otras que podrían poner ahí en la opción B. Y el procedimiento es básicamente el mismo que cualquier recolección de orinas de 24 horas, tomando en cuenta nada más que hay ciertos cuidados que pueden mencionar en la D, ¿verdad? Que era lo de utilizar, por ejemplo, utilizar un recipiente opaco. Estos son sensibles a la luz. Vamos a ver, importante que vaya el preservante adecuado, porque ocupa un preservante ácido, que no se degraden, que el paciente inclusive se le tiene que decir, ¿verdad? Acuérdense que ellos tienen que tener cuidado con la dieta, la alimentación específica, evitar ciertos alimentos o productos, vainilla, banano, ¿verdad? Cacao, café. Por supuesto, el estrés y el ejercicio vigoroso no lo pueden realizar tampoco. No pueden tener estrés ni realizar ejercicio durante la toma. Todos esos son cuidados específicos para el paciente. Vamos a ver si me escribieron algo acá. No. ¿Ok? Y esa era igual también a la pregunta que estaba ya en la actividad virtual, ¿verdad? Los que hacen si todos desarrollamos las actividades virtuales y las hacen a conciencia, probablemente las tuvieran buenas. Este casito es diferente, interesante. Era un muchacho, un adolescente de 14 años, ¿verdad? Que llega a la clínica a consultar por cansancio, anorexia, no comía, dolor de cabeza e inflamación de los párpados. Ok, se nota que tiene algo, ¿verdad? Con lo que presenta ahí. Vean aquí, presenta oliguria, o sea, orina poco. Además, 3 semanas antes dice presentar dolor de garganta con un cultivo positivo por Streptococcus beta hemolítico. Básicamente, ahí me están diciendo que tiene. Vean la orina. Tenemos un café, color café rojizo, aspecto turbio, gravedad específica. Ok, el color es anormal, el aspecto es turbio, es anormal, la gravedad específica está normal, el pH está normal, sangre 3 cruzas es anormal, proteínas en 300 miligramos por decilitro es anormal, en el seguimiento de 0 a 5 leucos es normal, pero tenemos de 25 a 100 eritrocitos, lo cual es anormal. Y tiene de 0 a 5 cilindros, pero bueno, se sabe que son, pero se los puse ahí como para responder. Okay, entonces, ¿cuáles son los hallazgos anormales? Básicamente todos los que yo acabo de mencionar. Los cilindros, los eritros, el color, el aspecto, la presencia de sangre en la tira y proteínas. Ahí tienen que poner 6. ¿Cuál es la posible causa de que los eritrocitos estén dismórficos? Entonces, sí, se ha visto que, vean aquí, que el persona, me pueden poner varias opciones, pero casi que el clave era que el Streptococcus, que a veces puede generar esta parte de que se observa en la harina, este tipo de resultados, es por un tipo de anemia que a veces hasta puede ser, en algunos casos, en algunos niños y jóvenes, puede desarrollar hemólisis. Entonces podemos tener
rompimiento de eritrocitos por este caso. Igual ahí me podían poner cualquier otra cosa, pero muchos me ponían que era por hematuria glomerular, y eso sí, de hecho hay un daño glomerular a veces en muchos casos, entonces también puede ser dimorfismo por el problema de un ensangrado en vías altas, de hecho. Entonces ahí ven varias opciones, eso valía un punto. Y el tipo de cilindro que es probable, en este caso está sencillo, porque si vos vemos tenemos muchos eritrocitos por campo, entonces casi que lo único que nos causa es el cilindro eritrocitario, ¿verdad? Y ahí termina el examen. Bien. Denme un segundo para pasar y presentarle la presentación ahora. Ok, acuérdense, dudas entonces específicas, algo un punto o algo que no les, que creen que tal vez no se revisó o algo, me lo pasan privado y con mucho gusto lo analizamos el caso a ver si se puede corregir algo. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Sí. Perfecto. Vamos ahorita a enfocarnos en el análisis de los fluidos corporales, específicamente los fluidos serosos. Se llaman, de hecho, líquidos serosos o fluidos serosos porque todos comparten o todos tienen la misma característica, que se encuentran entre dos membranas serosas. Entonces, se meten, por decirlo así, en una misma categoría. Y muchos tipos de análisis son compartidos entre ellos. ¿Ok? Los líquidos que vamos a hablar en esta clase va a ser el líquido pericárdico, líquido pleural y peritoneal. Y vamos a empezar por lo que es la formación de estos líquidos, ¿verdad? Y ciertas generalidades, para luego adentrarnos y ver ya exámenes que se le realizan específicamente a cada uno. Van a ver que de hecho la función del laboratorio es para diferenciar si el líquido es inflamatorio o no inflamatorio. Entonces eso es lo que vamos a ver. Ok, vean, este es el miocardio, ¿verdad? Pero hay una membrana que ven ahí que se llama el pericardio. Entonces el miocardio es el músculo, es el corazón, ¿verdad? Esa parte. Y esa membranita del pericardio va a cubrir este miocardio. Va a haber un espacio y otra membranita que se llama espacio pericárdico. Y tenemos entre la membrana pericárdica, que se llama, a veces la llaman también membrana, cuando hablamos de los órganos general, membrana parietal, y la membrana miocárdica, en ese espacio vamos a ver un líquido que se llama líquido pericárdico. ¿Okay? Este líquido proviene de la ultrafiltración igual del plasma. Vean que la mayoría de los líquidos corporales vienen del plasma, el mismo plasma sanguíneo que es ultrafiltrado. En el caso del pulmón, los nombres cambian un poquito. Los pulmones se hablan de pleuras. Esas membranas que les dije se llaman pleuras, pero siguen siendo membranas. Tenemos una membranita que se llama pleura visceral, que esa está, por decirlo así, pegada directamente a los pulmones. ¿Okay? Recubre los pulmones, los órganos. Y otra membrana o pleura que más bien da hacia la caja torácica y otras partes anatómicas, que se llama la pleura parietal. Parietal es como de pared, ¿ok? Y visceral es de víscera o del órgano. Entonces, entre esas dos membranas tenemos también un líquido que se llama líquido pleural. Igualmente, es un ultrafiltrado del plasma. En el caso del peritoneo, tenemos de la misma manera dos membranas, una que recubre el peritoneo y otra que da hacia la pared igual. Entonces, por decirlo así, la membrana peritoneal, la membrana parietal, y en el medio de ellos tenemos un líquido que se llama el líquido peritoneal o acítico. También le dicen fluido acítico. La pregunta aquí es, ¿qué tienen en común? Se las hago a ustedes. Los tres, bueno, vamos a ver, el peritoneo es sí, es un órgano también, es una parte, un tejido, ¿verdad? Y el resto de los órganos, ¿qué tienen en común
con respecto a su función. Y con esto vamos a poder determinar cuál es la función del líquido que se encuentra entre esas dos membranas. ¿Qué creen que tienen en común? Para que no haya choque. ¿Qué un poco más específica? Choque sería... Como froce las dos membranas, por así decirlo. muy bien. Uh-huh. ¿Por qué es que hay un roce? ¿Qué hacen en común estos tres? ¿Qué mecanismo? ¿Qué acción? No sé, sostén. Como bombear, ¿no? Ajá, esa acción, ese verbo de, la acción de, Bombear, ¿o no? no bombear, más general. Contraer, ¿no? O sea, sí, con todo eso, contracción, bombeo, la palabra, ¿qué es? ¿Qué es lo que comparten? Y también el peritoneo, donde el cuerpo y los órganos tienen cierto, la palabra que estoy buscando es movimiento, ¿verdad? Todos se mueven. Y como dijeron ustedes, uno bombea, y los pulmones, por ejemplo, se expanden, se contraen, en el peritoneo hay movimiento orgánico y también el mismo movimiento del cuerpo, el mismo diafragma, entonces, que también mueve los pulmones en parte. Estamos hablando entonces que hay movimiento exactamente entre los tres. Entonces, ¿cuál creen que es la única función de este líquido? Es una sola función. Si hay movimiento, entonces lo que hay es, me dijeron por ahí algo de, ¿cuál fue la primera palabra que usaron? Hay una palabra como un poquito más específica. ¿Qué pasa si ustedes tienen Lubricar, ¿no? dos hojas entre sí? Ajá, exacto, lubricar. Que por eso les iba a decir, ¿qué pasa si ustedes tienen dos membranas, dos hojitas pegadas entre sí y ustedes las mueven, ¿verdad? Una sobre otra. Si ustedes no tienen ningún líquido ahí, se pueden romper, se pueden lastimar, erosionar, ¿verdad? Entonces, al final, lo que hacen es lubricar para que durante el movimiento, ¿verdad? No haya ese tipo de fricción, ¿verdad? Que sea injuriosa o que dañe. Entonces, la función al final es proveer lubricación entre la membrana parietal y visceral. Es una función muy importante, ¿verdad? Hasta cierto punto simple, pero cuando hay alguna patología o algún problema que genere una disrupción en estos mecanismos normales de producción o reabsorción del líquido, ahí es donde entonces entramos, ¿verdad? Para poder ver qué está provocando esta disrupción que al final, ¿verdad?, genera un montón de efectos y consecuencias para el paciente. Ok, ya hablamos de esto, ¿verdad? Lubricación necesaria para prevenir fricción entre las dos membranas por movimiento. Ejemplo, expansión y contracción de los pulmones. Hablamos que eran ultrafiltrados y, bueno, están sujetos a una tasa constante de producción y reabsorción y que se da por medio de cambios de presión en los capilares y su permeabilidad. Entonces, básicamente, el ultrafiltrado se da por el paso, ¿verdad?, de cambios de presión entre capilares y permeabilidad. Cuando se dan esta disrupción de los mecanismos de efusiones, que es cuando más bien los líquidos tienden a aumentar en cantidad por su muchos casos se extravasan, si están en los vasos, o se salen de estas membranas, ¿verdad? Y llenan ciertas cavidades y otras partes, o aumentan mucho, a veces nada más en cantidad, en su volumen, por lo tanto, por ciertas cosas, por lo tanto se tienen que extraer para análisis y en muchos casos extraer para mejorar la salud del paciente. No solo para analizarlo, sino también para mejorar ciertas funciones, ¿verdad?, de los órganos y cosas que ocupan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Clasificar las efusiones. Eso es lo que hace el laboratorio. Queremos ver si la efusión o ese líquido que está ahí acumulado entre las membranas que por alguna razón, ¿verdad?, aumentó, si es transudado o exudado. ¿Saben? ¿Han escuchado estas dos palabras? También a veces le llaman transudado. ¿Han escuchado alguna diferencia principal entre las dos? ¿En algún curso o algo? No, nunca lo han escuchado. Bueno, si no, no importa, aquí viene la definición y de hecho me gusta y les voy a hacer énfasis en específicamente tres conceptos clave para diferenciar estas dos. ¿Okay? El transudado es fluido extravascular
Y vean aquí, esta es una de las palabras clave o de frases clave. No inflamatorio. ¿Ok? No se debe a un mecanismo inflamatorio. Básicamente va a ser igual un filtrado del plasma y aquí viene que tiene un contenido bajo en proteínas, eso es clave, ¿okay? Es pobre en proteínas. Y otra clave es que puede o no haber una pequeña cantidad de material celular, de células. Entonces, tres componentes clave. El transudado es no inflamatorio, con poca proteína y puede o no haber células. ¿Ok? Tres aspectos claves. Mientras que el exudado es lo contrario, así de fácil. O se aprenden uno o se aprenden el otro. Nada más saben que el otro es el contrario. El exudado es inflamatorio, normalmente es por disrupción de membranas de los capilares. Es rico en proteínas y rico en material celular. Entonces, estos son las tres conceptos clave que tienen que como manejar para poder diferenciar en términos generales, ¿verdad? Estos dos tipos de fusiones. Este cuadro es muy útil porque resume lo que vamos a ver para cada uno de los tipos de líquidos. Entonces tenemos por un lado en la columna izquierda el transudado y por un lado en la columna derecha el exudado, ¿verdad? Las causas del transudado son no inflamatorias. Vamos ahora a ver qué es cada una en unas diapositivas que vienen a continuación. Lo que es el aumento de la presión hidrostática, ahorita lo voy a explicar. Eso tiene que ver con la misma presión sanguínea, de hecho lo vamos a ver. La disminución de la presión oncótica, eso tiene que ver con la cantidad o concentración de proteína, sobre todo albúmina que tenemos en un líquido, por ejemplo, un vaso sanguíneo. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Verdad? Vean que en el exudado la causa es únicamente inflamación, puede ser por una infección, ¿verdad? Lo más común, por ejemplo, infecciones bacterianas o de cualquier tipo. La apariencia del inflamatorio, ¿verdad? Al tener poquitas proteínas, al no tener células o casi no tener, va a ser claro. Va a ser como ver el líquido en su aspecto, ¿verdad? Y apariencia normal. Mientras que el exudado es turbio, ¿verdad? Porque tenemos concentración de células aumentadas, tenemos proteínas, etc. La densidad, por supuesto, va a ser mayor en el exudado que en el transudado, por el contenido que tiene. La cantidad de proteínas, ahí hablamos, por supuesto que esperamos que sea mayor, vean, entre más de 35 gramos por litro en el exudado, menos de 25 en el transudado. Esta razón o índice llamada proteína líquido, proteína suero, se utiliza mucho también para la diferenciación con un modelo, es matemático, es sencillo, es nada más agarrar la concentración de proteína de líquido, dividirla entre la cantidad de proteína en el suero, y si es mayor a 0.5 es un exudado, mientras que si es menor a 0.5 es un transudado. Un gradiente que se llama diferencia de contenido de albúmina con albúmina del suero. Eso es una resta. Ahora lo vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo de eso. Normalmente se utiliza para diferenciar igual el transudado del exudado en líquido peritoneal. Es una resta, es una diferencia. Entonces cuando es mayor a 1.1, ahí dice 1.2 porque este es otro estándar que usan, pero 1.1 es el que venía en los la parte teórica. Vamos a ver los documentos, la bibliografía que yo me basé principalmente para desarrollo del curso y varias hablan de 1.1 o más. Estamos hablando de un transudado y menos de 1.1 exudado. Ahora lo vamos a hacer en un ejemplo. La razón o índice de la deshidrogenasa láctica, también llamada LDH en inglés, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, es una enzima entre la deshidrogenasa láctica del suero, ¿verdad? En este caso dice líquido pleural, pero también se puede usar para líquido pericárdico, muy usado de hecho para líquido pericárdico, porque esta enzima se encuentra dentro de las células. Al haber destrucción celular, que pasa mucho en inflamación, hay un aumento de la deshidrogenasa láctica. Entonces esto permite también ver la diferenciación del exudado y transudado, ¿verdad? Si es mayor a 0.6 es exudado, si es menor a 0.6 es transudado. De la misma manera, la fórmula, por decirlo así, es igual que la determinación de la razón del proteína líquido, proteína suero, es una división. Y el contenido de colesterol también en muchos casos se mide para, o de triglicéridos también para diferenciar, por ejemplo, fusiones quilosas, pero eso es cuando hay un exudado, hay más disrupción de membranas igual y a veces hay presencia de lípidos que vienen de acá, entonces va a ser mayor en el exudado y menor en el transudado.
También el conteo de leucocitos, ¿verdad? Cuando es mayor a 1000 leucocitos por microlitro, o inclusive también cuando tenemos eritrocitos mayores a 100.000 por microlitro, son indicativos a exudado, en términos generales. Esta, aquí ahorita lo ven en el cuadro, le sirve mucho para tener todo en el mismo lugar, pero todas se retoman en la clase a continuación, ¿ok? Entonces vamos a ver lo de las causas de fusiones, ¿verdad? ¿Qué se pueden deber las causas de las efusiones? Empezando por las causas de transudados. Aquí viene un ejemplo que es el aumento de la presión hidrostática. ¿Qué puede suceder, por ejemplo, en un caso de un fallo cardíaco congestivo? Ok, un cardiópata en el cual su corazón, por ciertas razones, hay diferentes tipos de fallos cardíacos congestivos, la bomba, si ustedes lo quieren hacer una analogía, una bomba de agua eléctrica, por decirlo así, ya no trabaja con la misma intensidad o, ¿verdad?, con la misma capacidad de bombeo que tenía cuando estaba nueva. Al suceder eso, hay un aumento de presión, si ustedes lo quieren ver, en la manguera que viene del tubo madre de agua. En ese caso, esa manguera generalmente es una venas principales que vienen del pulmón. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando una bomba no funciona bien y hay un aumento más bien de la presión hidrostática, en este caso, ¿verdad? Que viene desde la manguera que viene detrás de la bomba. ¿Ok? En el caso de la analogía que les estaba diciendo, por ejemplo, el tubo madre se puede sobrecargar y puede haber se puede salir el agua, digamos, puede haber una ruptura. ¿Qué pasa en el caso de acá? Si hay se acumula presión y puede haber de líquido, ¿verdad? Una efusión pleural a nivel pulmonar. Eso es común por un aumento de presión hidrostática, por ejemplo, por un fallo en el corazón de bombeo, en el cual podemos tener más bien una efusión a nivel de pulmón. Por esta analogía que les dije de que la bomba ya no bombea con la misma intensidad y capacidad que tenía antes, ¿verdad? Y el flujo que viene es el mismo. Entonces es un buen ejemplo que se puede utilizar. Vean que la causa es no inflamatoria, es meramente mecánica, ¿verdad? Física. Otra que tampoco es inflamatoria es la disminución de la presión oncótica. Entonces, la presión oncótica depende del contenido o concentración de albúmina que tenemos en el suero, en el plasma. ¿Okay? Cuando la albúmina, las proteínas en general disminuyen, por ejemplo, en el caso de un contenido bajo de proteína en el organismo, que puede deberse a varias razones, como por ejemplo cirrosis o una hepatopatía en el cual el hígado ya no puede producir proteínas ni metabolizar. Por ejemplo, cuando hay anorexia, tanto nerviosa como anorexia, ¿verdad? Por voluntad o porque no se pueda comer. Hambruna, que se habla, ¿verdad? O cualquier otro detalle que disminuya mucho el contenido proteico en el cuerpo, en el organismo, puede generar esta disminución de la presión oncótica que lo que hace es que se salga el líquido, como que la albúmina y las proteínas son capaces de ser como ese agarre, tienen como amarradas, ¿verdad? El líquido, por si lo quieren ver así. Entonces, si disminuyen, ya no pueden amarrar el líquido y se sale. Entonces también es algo no inflamatorio, pero bueno, hay varias causas que pueden generar que haya una efusión de este tipo. Entonces, por ejemplo, en el caso de hambruna, cirrosis, es muy común encontrar este tipo de efusiones como con esta famosa ascitis que se ven en esos estómagos. Ahora vamos a enseñarles una foto. Era súper amplio, súper ancho, lleno de líquido. Pues básicamente es porque no es el líquido, ¿ok? Y el otro es el aumento de la permeabilidad capilar, que eso se da cuando hay disrupción de membranas, es decir, cuando hay inflamación o, por ejemplo, en caso de infecciones también, ¿verdad? Que eso lo que hacen es romper membranitas, romper células y, por supuesto, hay salida de líquido por disrupción también de la tasa de producción y de reabsorción de este líquido. Entonces, es otra causa y esta sí es inflamatoria. Entonces, aquí hablamos de un exudado, ¿verdad? Los dos de arriba son transudados, estos dos, y este es un exudado. Hasta el momento, ¿alguna duda específica? Estas son generalidades, pero ahorita ya vamos a entrar en líquido pleural. Ok. Está bueno.
Y cuando hay obstrucción linfática, eso también es una obstrucción mecánica. Normalmente cuando la linfa es la que más bien se extravasa o se sale, se habla de quilotórax o, por ejemplo, cuando hay efusiones quilosas, eso es lo que se habla, que generalmente vienen cargadas con lípidos. Son como lechosas hasta la vez, hasta parecen rompope, ahora vamos a ver. Entonces, por ejemplo, un tumor puede hacer una obstrucción linfática y hacer que salga líquido linfático. Ok, entonces ahora sí, ¿cómo se recogen y se manejan este tipo de muestras? Estas se recogen por medio de aspiración con agujas subcaviares respectivas. Y cada líquido tiene una metodología de recolección específica, con su nombre también específico. Entonces, cuando se habla de recolección del líquido pleural, a esa la llamamos toracocentesis. Para la recolección del líquido pericárdico hablamos de la pericardiocentesis y para la recolección del líquido peritoneal se habla de paracentesis. En estos videos vamos a ponerlos. Vienen, tengo que nada más compartirles el video en un segundo. Viene el manejo, ¿verdad? Más que toda la recolección, nada más del tipo de muestra. En el caso de estos de líquido pleural, se llama toracocentesis. Ellos localizan el derrame pleural tanto por percusión, tocando con la mano, dedo, a veces otras cosillas, y usan imágenes para ver dónde está la mancha, por decirlo así, el contraste radiográfico donde está el líquido acumulado. Entonces lo limpian, le echan vamos a adelantar nada más ahí. Ok, eso es el anestésico local. Para luego ya entrar con y aspirar, ¿verdad? Lo que es el líquido. Que probablemente el paciente, claro, que le va a incomodar en la parte para respirar, por ejemplo. Entonces tienen que ayudarle a evacuarlo. Y por supuesto, dependiendo del caso y dependiendo de lo que se quiera analizar, si se sospecha de infección o algo, se manda a análisis al laboratorio, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros entramos. Ok. Importante, digamos, que desde acá, desde la misma toma, ya el aspecto lo pueden revisar y ver, ¿verdad? Los que estén haciendo la punción. Entonces, con el aspecto va a dar mucha información sobre el tipo de muestra. Vean este. Ahí están ya obteniéndole. Ok, después de ponerle la anestesia, como vieron ahora, ya están haciendo extracción, ¿verdad? Del líquido. Ese se ve turbio. Ok. Ahí pueden haber varias razones o causas. Entonces, vean más o menos lo que hacen, es punzar ahí. Este es donde está el espacio, ¿verdad? Entre las membranitas. Vean esto. Líquido para valoración bioquímica. ¿Ven? ¿Ve? ¿Va a internet? ¿Me escucha? Se pega, profe. Le perdí la llamada. Vamos a ver. ¿Pueden ponerme en el chat si me escuchan? Profe, sí, sí se Sin escucha, ningún es que se pegó problema un de internet. momento. Daisy, no, se jodió esto. Oh, Ya. No, espérense muchachos, perdí el internet. No internet. Critica. Sobre retomar. ¿Volví? ¿Me escuchan o no me escuchan? Para volver a... Voy a stop sharing. Sí se escucha. Sí se escucha. Sí, he tenido problemas de internet hoy aquí en la casa, no sé qué será. Ok, parece que siguió grabando, ok, ningún problema entonces. Bueno, les explicaba entonces lo de las tomas, ¿verdad? De la muestra, muy importante.
y eso, que ahí donde fue lo que es el PAP y citologías es para ver si hay tumores, ¿verdad? O alguna malignidad. Y aquí en esta llave de paso, si ustedes ven, lo que van a hacer es tanto obtener muestra, ustedes ven, aspiran, corren la llave y sacan, estos están ya ayudándole al paciente, porque van a ver que esto es para botar, esto se bota, ayudándole al paciente a recuperar probablemente, digamos, menos, bueno, disminuir probablemente el dolor y la capacidad para respirar adecuadamente. Entonces, ven, ahí eso ya es para descartar, de descarte, pero lo que es mover la cantidad de exceso con una llave de paso de líquido. Entonces, básicamente, eso es para líquido. Si nos vamos a la presentación y les pongo, voy, la pericardiocentesis, van a ver que es completamente, en un segundo, ¿ok? La pericardiocentesis, al final, este, se realiza normalmente limpio, completamente estéril para cirugía. Es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Porque si ustedes ven, es fácil, van a ver que las membranas son muy pequeñas entre sí, ¿verdad? Y el líquido, claro, que se acumula, pero tiene que tener cuidado de no tocar igual de la misma manera, generalmente se les pone una llavecita de paso, ¿verdad? Se les deja ahí para tratar de mejorar la hemodinamia, esa sería la palabra del paciente. En muchos casos, ¿verdad? Están bien afectados por ya sea, por ejemplo, una endocarditis bacteriana o hasta un transudado por otra cosa, ahora lo vamos a ver. Pero la toma de muestra es similar, ellos lo tratan de llegar, si sienten pulsaciones es que están en miocardio, entonces tienen que más bien ir para atrás para evitar daño al músculo. Y la obtención igual de la muestra para análisis es muy, muy, muy importante en este caso. Ok, ahí está. Van a ver cómo. Ahí está. Ok, ahí se observa que están obteniendo la muestra. Vea que le dejan una llavecita de paso. Para no tener que volverlo a punzar. Parecido. Y acá. Van a observar la paracentesis. Que la paracentesis generalmente son evacuadoras, ¿verdad? Aquí también es muy común cuando están estos casos de ascitis, ¿verdad? De este líquido que les hablaba, líquido peritoneal o líquido ascítico acumulado, que es muy, muy doloroso, ¿verdad? Incómodo para el paciente, igual también no puede respirar bien. Entonces son evacuadoras, le sacan a veces hasta litros, 7, 8 litros de líquido ascítico y también parte se debe llevar al análisis, ¿verdad? Esta es la típica de un paciente hepatópata, pero de hecho tiene mucho que ver lo que se va a ver en el aspecto. Ahora vamos a ver el aspecto del líquido que le sacan. Y va igual, lidocaína, ¿verdad? Anestésico. Y posteriormente, ven le ponen la aguja, que generalmente es de calibre grueso, 18, 16.
porque sale mucha cantidad de líquido en muchos casos. Entonces, ahora la colocan. Y vean el líquido en este caso. Ok, voy a escribir. Si es... no lo puedo entrar. Ok, vean ese líquido. Ese típico de líquido que es amarillo claro, amarillo paja, es turbio, es típico de los pacientes con cirrosis. ¿Ven? Entonces eso lo sacaron a punta de aspecto, ¿verdad? Vean que ese tubito que recogieron ahí aparte es para hacer las pruebas de laboratorio. Entonces ahí pueden obtener de 7, 8 litros. Vean las botellas grandes que están todavía rellenando y no han parado. Muy importante para lo que es este tipo de pacientes. Y ahí le dejan igual llave de paso hasta mejorar su situación, ¿verdad? Su estado. Ok. Continuamos. El volumen promedio de recolección es de 100 mililitros, ¿verdad? No tomamos en cuenta que pueden ser hasta litros, dependiendo del caso, pero bueno, promedio 100 mililitros, ¿verdad? En todos estos líquidos. Normalmente un tubo tapón morado con anticoagulante de ETA se utiliza para la parte de hematología, ¿verdad? Lo que es conteo celular y diferenciales manuales, porque lo que queremos es mantener la viabilidad, lo más que se pueda, de estas células para poder hacer la tinción o el conteo. Se utiliza en muchos casos tubos heparinizados estériles para microbiología, química, tubos sin anticoagulantes también para química, ¿verdad? En algunos casos hay muestras que se les debe medir el pH, entonces se tratan de mantener frías y sin el acceso al oxígeno, si se puede, anaeróbicas, de manera anaeróbica. ¿Okay? Porque hay variaciones de pH cuando estos factores cambian. Es importante entonces obtener también muestras de sangre a la hora de recoger los líquidos para comparar los resultados, ¿verdad? Con los de sangre, muy parecido con lo que pasaba con líquido cefalorraquídeo, entre otros. Entonces eso es clave porque, ¿verdad? Acuérdense que hay ciertos gradientes o razones o índices que les enseñé que utilizan también en la medida del valor en sangre para compararlo con el valor en el líquido. Entonces, los procedimientos generales del laboratorio para estos líquidos es la idea o lo que se busca es clasificarlos como transudados o exudados. Los se evalúan por presencia de anormalidades generalmente microbiológicas y o citológicas, ¿verdad? Por malignidades, por cáncer, neoplasias. La apariencia es importante, conteo celular y diferencial, análisis químico, análisis microbiológico y hasta la citología, ¿verdad? Que es anatomopatológico. Vamos a empezar con el líquido pleural. La pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre ambos pulmones, mediastino, diafragma y parte interna de la caja torácica. La parietal, específicamente la pleura parietal, es la parte externa, está en contacto con la caja torácica, el mediastino y la cara superior del diafragma. Y la visceral es la parte interna en contacto con los pulmones. ¿Okay? La composición y pH normal del líquido pleural contiene, digamos, les traigo estos detalles para que más o menos vean cuáles son sus porcentajes, la cantidad aproximada de cada cosa, no es que se lo tengan que aprender. La cantidad celular, ¿verdad? La cantidad de proteínas es relativamente baja, si lo ven ahí son 1 a 2 gramos por decilitro, que es bajo comparado al plasma, ¿verdad? O al suero. Vea que la deshidrogenasa láctica normalmente es menos del 50% del valor que tenemos en plasma, el pH es neutral. ¿Okay? Entonces, en condiciones normales el espacio pleural contiene de 1 a 10 mililitros de fluido, ven, es poco. Entonces tenemos, ¿verdad? Ese espacio entre la pleura y el órgano es de 1 a 10. Y se considera patológico un volumen de líquido pleural que pueda ser detectado radiológicamente.
Entonces, la formación y absorción del líquido, esto al final es por un ultrafiltrado, ¿verdad? Se realiza como un ultrafiltrado a través de las membranas que son semipermeables. Entonces, moléculas pequeñas como glucosa tienen paso libre, mientras que macromoléculas como proteínas más bien no logran pasar, ¿verdad? Como vieron ahora, el contenido de proteínas es bajo, ¿verdad? Entonces, normalmente esto es normal porque las membranas no dejan que el contenido proteico pase libremente. El de glucosa sí es muy similar. El valor de la glucosa en líquido comparado a la glucosa en plasma es muy similar. Esto ya lo hablamos. La obtención de la muestra entonces se realiza por toracocentesis, ¿verdad? Mediante jeringa parinizada y se utilizan o se mandan tubos para hacer recuento celular, estudio bioquímico, microbiológico y anatomopatológico. Entonces ven, por ejemplo, aquí está una imagen de cómo sería la toma, dónde es que llega esa aguja, ¿verdad? Y de ahí hacemos varios análisis que vamos a ver acá. Entonces esto es como un tipo de glosario para que más o menos entiendan qué podría encontrarse o qué términos se utilizan para ciertas efusiones de líquido pleural. Hablamos de neumotórax o traumas también, pero es que es presencia de aire en la cavidad pleural. Cuando hablamos de un derrame pleural es presencia de líquidos en cavidad pleural. Empiema pleural es presencia de pus en la cavidad pleural. Un hemotórax es presencia de sangre en la cavidad pleural. Luego tenemos la combinación del neumotórax y el hemotórax para tener un hemoneumotórax, que es presencia de sangre y aire en cavidad pleural. Y el quirotórax, que es presencia de líquido linfático. De hecho, esta imagen de aquí abajo es... Entonces, este rompope, ¿verdad? Ya estamos, falta un poquito para Navidad, pero ya podemos ir celebrando, ojalá que se pase el rompope durante COVID. Pero si ustedes lo ven, el quilotórax, el líquido linfático en muchos casos va cargado de lípidos. De hecho, a veces se le miden los triglicéridos, entonces tienen ese aspecto como a rompope. Ok, entonces, ¿cuándo es que tenemos una efusión pleural? Esto es de fijo cuando hay un desbalance entre producción y reabsorción, que pueden ser, acuérdense, por mecanismos no inflamatorios o mecanismos inflamatorios. Entonces, si hay aumento de la presión hidrostática, como el que hablamos ahora, la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Congestiva, esto va a elevar las presiones capilares de la circulación pulmonar y normalmente produce un transudado o una efusión pleural, ¿verdad? No inflamatoria. Si, por ejemplo, la persona tiene desnutrición extrema o un síndrome nefrótico, ¿verdad? Ya un problema a nivel renal, donde cual también baja mucho el contenido de proteínas, porque todas las eliminan. Entonces podemos también tener una efusión pleural, ¿verdad? Tipo trasudado. Y bueno, también un drenaje o una alteración del drenaje linfático, que en muchos casos se puede dar por traumas, tumores o por cirugía, va a producir el quilotórax, ¿verdad? Que era ese aspecto como el rompope. Y, por ejemplo, cuando hay infecciones, tumores, otro trauma inflamatorio a nivel pulmonar, podemos también tener lo que se llama el exudado, ¿verdad? En ese caso, por aumento de la microcirculación pleural, ¿verdad? De la permeabilidad capilar. Entonces, estos momentos asociados a infecciones, ¿ok? Más ahora vamos a ver un poquito de cada cosa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué analizamos? Bueno, el color, que normalmente es de color amarillo transparente. El transudado también, lo normal es verlo de amarillo, amarillo transparente, amarillo paja. Se puede ver turbio por contenido elevado de células, ¿verdad? Y proteínas, por ejemplo, en infecciones. También podemos verlo hemático o hasta hemorrágico, ¿verdad? Cuando hay eritrocitos, hemoglobina, o quiloso por la presencia de linfa, ¿verdad? Cuando el líquido es hemorrágico, normalmente se realiza un hematocrito tanto al líquido como descartar la existencia. Entonces ahora lo vamos a ver. Cuando hay una punción traumática durante la taracocentesis, al igual que lo que puede suceder, por ejemplo, con el líquido cefalorraquídeo, el grado de coloración de la aspiración no va a ser uniforme. Empieza, ¿verdad?, rojito y termina aclarándose. Es igual. La turbidez, entonces, normalmente asociada a aumento de la concentración celular y, por lo tanto,
bueno, podemos tener variedad de colores en el líquido, del normal, que es amarillo claro, podemos tener amarillo anaranjado por pigmentos, amarillo verdoso por infecciones, hemático y hemorrágico, ¿verdad? Eh, por ejemplo, desde punción traumática hasta un hemotórax. Turbidez, bueno, podemos ver el aspecto, puede ser transparente, que es normal, turbio por infección, purulento también, que esto es en caso de leucocitos y bacterias en el líquido, lechoso y quiloso asociados a obstrucción linfática. La concentración de eritrocitos es importante determinarla, ya sea en cámara Neubauer o en equipo automatizado, ¿verdad? Para poder ver si es un hemotórax. Entonces, normalmente, si en el líquido hemorrágico el hematocrito es superior al 50% del hematocrito en sangre, por eso se tiene que medir en ambos, se habla de un hemotórax. ¿Ven? Entonces es un diagnóstico rápido por medio de hematocrito. Entonces se compara hematocrito del líquido, hematocrito de la sangre de la persona. Normalmente los hemicos o hemáticos están asociados a traumatismo, embolismo pulmonar, embolización pulmonar y neoplasias, cualquier cosa. Los leucocitos, bueno, conteo en cámara Neubauer en equipo automatizado para diferenciar también transudados de exudados. Entonces, transudados tienen una concentración normalmente inferior a 1.000.000 de leucocitos por mililitro y los exudados es superior a 1.000.000. El diferencial es importante cuando la concentración de leucos es superior a 0.25 por 10 a la 6. ¿Okay? Entonces se hace tinción y se hace un diferencial para ver cuál es el tipo celular que estamos observando o que está generando, digamos, o la inflamación en particular. Hay algunos líquidos cuando tienen menos de 2 por 10 a la 6 leucos por mililitro que si se citocentrifugan o se centrifugan previamente pueden ayudar mucho a aumentar la sensibilidad del método, ¿verdad? Para la detección y el diferencial. Entonces vean este diferencial, está lleno de neutrófilos, ¿ok? Neutrófilos, ciertos monocitos, ahí se puede hacer con una citocentrifugación. Las pruebas químicas normalmente es glucosa para diferenciar, ¿verdad? Si el exudado es séptico, es decir, es generado por bacterias que disminuyen la glucosa por mucho. El pH para ver si hay acidosis o alcalosis metabólicas, cambios, problemas, ¿verdad? Que pueden generar también estos efusiones. La amilasa se mide a veces en casos de cáncer pancreático o pancreatitis que pueden también generar efusiones en otros órganos. Y los ¿verdad? Como les dije, en las efusiones quirosas, que tienen ese aspecto normalmente como lleno de grasa, como el rompope. Pruebas microbiológicas y serológicas. Tenemos microorganismos que están más, ¿verdad? Asociados según la zona orgánica, ¿verdad? O la anatomía. Por ejemplo, en el caso de líquidos pleurales hablamos del famoso Staphylococcus aureus, las bacterias de la familia Enterobacteria, anaerobios, Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué pruebas hacemos? Bueno, de fijo Gram, ¿verdad? Tinciones, cultivos, tanto aerobios como para anaerobios. Cuando se sospecha de una micobacteria y cultivos para micobacterias. Las pruebas serológicas para detección de anticuerpos normalmente es cuando se sospecha de efusiones de origen inmunológico, ¿verdad? Son inflamatorias, más no infecciosas, ¿verdad? Son por un problema autoinmune normalmente. Entonces, anticuerpos antinucleares son muy comúnmente utilizados y factor reumático, entre otros, ¿verdad? PCR, vamos a tener otros por ahí. Y marcadores tumorales ayudan mucho, ¿verdad? Como estos tres que vienen aquí, a tratar de detectar por su alta sensibilidad, ayudar, por ejemplo, ver si hay alguna metástasis de un cáncer, ¿verdad? Que normalmente es secundario, o sea, no es que se da normalmente en el pulmón, puede venir, por ejemplo, de colon, como el CA que marca ahí, el CA125 es para ovario y el CA15-3 para mama. Entonces pueden ser, ¿verdad? Cánceres de origen secundario, pero con metástasis, por ejemplo, a líquido pleural, al pulmón. Entonces, no sé si tienen alguna duda, porque lo que vimos ahorita, un poquito más a fondo en el líquido pleural, va a compartirse, muchas pruebas de ellas se comparten con líquido pericárdico y algunas también con líquido peritítico. Como les dije, es diferenciar
entre una efusión y un exudado y un transudado, tanto para cada tipo de líquido. Entonces, si tienen alguna duda antes de continuar, la podemos evacuar y si no, seguimos, que este es más corto. Lo que queda ya es más poquito. No tenemos. Ok. Líquido pericárdico. De la misma manera que el líquido pleural, tenemos que hacer un análisis para diferenciar, ¿verdad?, del transudado. Normalmente hay entre 10 a 50 mililitros entre estas membranas, ¿ok? Entonces, cuando se habla de exudado pericárdico, normalmente se da el resultado de infecciones, ¿verdad? Entre ellas la endocarditis, la pericarditis, por ejemplo, así como malignidad y trauma. Esos son generalmente los mecanismos inflamatorios que generan este tipo de exudado. Permítame para aceptar una por internet. Ok, listos, aceptados. Vamos a continuar. Me dejó de compartir. Disculpen que se dejó de compartir. Ok. Y los transudados, ¿verdad?, que son no inflamatorios, se dan normalmente por enfermedades de fondo, como desórdenes metabólicos, entre ellos uremia, hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Entre otros son los que generalmente tenemos a nivel pericárdico. Entonces ahí podemos tener, por ejemplo, una apariencia clara de amarillo paja, está asociado normalmente al líquido normal, es como el líquido o a un transudado. Pero en el caso, por ejemplo, de turbiedad, estamos hablando de infecciones o malignidades, ¿verdad? Como condiciones generalmente de fondo, el cual dan origen, o las cuales dan origen al exudado. Cuando hay trazas de sangre, se sospecha de malignidad. Cuando está marcadamente sanguinolenta, generalmente está como asociado a punción cardíaca accidental o un mal uso de anticoagulantes con ese paciente en particular, ¿verdad?, que está sobre anticoagulado. El aspecto lechoso está asociado a obstrucciones linfáticas también, ¿verdad?, que son efusiones quilosas y pseudoquilosas. Se ve como lechoso el líquido. Pruebas de laboratorio. Entonces, igual, para determinar si es transudado o exudado, hacemos esas dos, la razón de proteína y deshidrogenasa láctica, ¿verdad?, fluido suero, son muy comúnmente utilizadas. Acuérdense que si es mayor a 0.5, la división, se habla de un exudado. Si es menor, se habla de transudado. Y para 0.6, 0.40. Bueno, ahí lo revisamos nada más. Igual, si es mayor, siempre es en el caso del exudado. Voy a devolverme para no dejarlos con la duda y que lo podamos ver acá. Punto 6, ajá. Entonces, mayor a 0.6 es exudado, menor a 0.6 es transudado. ¿Lo ven? Deshidrogenasa láctica. En este caso dice líquido pleural, pero puede hacerse para líquido pericárdico. Acuérdense siempre entonces de que es importante tener las dos muestras. Conteo de leucocitos normalmente es de poca importancia clínica en el fluido pericárdico, más sin embargo cuando está mayor a 1000 por microlitro y con muchos neutrófilos, se habla o se asocia más a una endocarditis bacteriana. El análisis citológico, ¿verdad?, que normalmente lo hace el departamento de patología, es para evaluar la presencia de células malignas, ¿verdad?, células neoplásicas y muchos casos, ¿verdad?, a ver si hay metástasis. Cuando se buscan cultivos y tinción, ¿verdad?, bacterianas, es cuando se sospecha de endocarditis. Normalmente las endocarditis bacterianas están asociadas a infecciones respiratorias, entre ellas de las más comunes es por Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Entonces también Haemophilus, la bacteria Haemophilus, Staphylococcus o virus, por ejemplo, como el adenovirus. Claramente ahí también podemos tener una endocarditis, ¿verdad?, por micobacterias, ¿no?
Bien, es más o menos lo mismo, pero nada más es diferente tal vez lo que vemos ahí, lo que obtenemos. Ok. Para el líquido peritoneal, ya les mencioné el término, pero vamos a enseñárselos acá con una imagen que es mucho más sencillo. El líquido peritoneal, que ustedes vieron que le sacaron 7 a 8 litros en el video, es también llamado el fluido ascítico o líquido ascítico. Y cuando hay una acumulación de este fluido entre las membranas, se habla de ascitis. Okay, esta imagen es el típico ejemplo de un paciente con cirrosis con una ascitis, ¿verdad? Si ustedes ven esas venas grandes que se llaman angioma de araña, esas tipo varices bien engurgitadas, tienen que ver por el mismo problema que hay hay por decirlo así un aumento de presión hidrostática, el hígado ya no filtra bien, entonces el cuerpo, ¿verdad? No, tiene que aumentar el tamaño de esos vasos para poder obtener sangre que pasa a través del hígado, el cual ya está muy, muy cicatrizado. Ujú. Entonces, este caso es de un paciente hepatópata, pero si ustedes tal vez documentales, fotos, imágenes en revistas, National Geographic, etcétera, muy comúnmente en zonas de alta pobreza, en el cual muchos son, ¿verdad? Niños, que son los que más ponen en las imágenes, con ese abdomen igual, de la misma manera, así como esta persona que tiene problemas cirróticos, no es que tenga cirrosis, ni que tenga parásitos, puede que tenga parásitos, pero no es la razón de ese abdomen, ¿verdad? Inflado en estos, es por descenso, ¿verdad? Lo que hablamos ahorita de la presión oncótica, ¿verdad? Como ellos tienen hambruna, tienen muy poca cantidad de proteína, de consumo proteico en la dieta, por lo tanto, se da esta disminución de la presión oncótica que hablamos y se sale el líquido, ¿verdad? Entonces, ya si no sabían, ya aprendieron algo nuevo. Eh, entonces, esta caracterización o de pacientes que tienen hambruna y desarrollan esta ascitis se llama, ese es el nombre, es un nombre como una tribu africana. Sí, profe, Entonces, porque por lo es general diferente, ¿verdad? No es por un problema hepático, pero es por el mismo problema de tener baja cantidad de proteína. No logra amarrar la albúmina, ¿verdad? El líquido y por lo tanto se sale. ¿Ok? Pero al final es líquido ascítico también. Entonces, ¿cuáles son las causas de las efusiones? Bueno, cirrosis, lo hablamos por ahí. Peritonitis también, pero este caso es exudado, ¿verdad? Porque es por infección, normalmente bacteriana. Malignidades, ¿verdad? Es otra razón de una efusión ascítica. Y por ahí hablamos también de la que les acabo de mencionar, que es, por ejemplo, por hambruna, ¿verdad? Por hipoproteinemia. Para diferenciar entre trasudados y exudados, normalmente se utiliza el gradiente ascítica. Okay, es una resta. A diferencia del proteína líquido, el que da mejores resultados y evalúa mejor la condición, en este caso, en el líquido peritoneal, es el GASS. Ajá. Entonces, ¿cómo se calcula? Se miden los niveles de albúmina del suero y los del líquido del paciente. Se resta el nivel de albúmina en el fluido al nivel en el suero, ¿verdad? Entonces, albúmina del suero menos albúmina del líquido. Y si la diferencia es de 1.1 mayor, es un transudado, pero si es menor a 1.1, es exudado. Entonces, véanlo acá. Vamos a hacer este ejemplo. Tenemos una albúmina sérica de 3.8. Tenemos una albúmina líquido de 1.2. Si lo restamos, ¿cuánto da? Pueden ponerlo en el chat. Pueden mencionarlo. Está facilísima esa resta. ¿Cuánto es 3. Ajá, 2.6, ya me respondieron por ahí. Muy bien. Si es 2.6, ¿cómo lo clasifican? Uy, perdón, me dolí. Ya. 2.6. ¿Qué lo clasifican? ¿Transudado o exudado? Está muy fácil.
Recuerden Exudado, que si es mayor o igual a 1.1 es transudado. Por lo tanto, es una función transudativa. Vean este otro, 3.8 menos 3.0, 0.8, y es el contrario, ¿verdad? Menos de 1.1, función exudativa. ¿Ven? Entonces es una manera sencilla de clasificarlo. Con respecto al aspecto, tenemos que si es claro y amarillo paja, eso es normal, o un transudado, turbia, ¿verdad? Es una infección o inflamación. Cuando hay trazas de sangre se habla de trauma, malignidad, desórdenes intestinales. Cuando hay apariencia café oscuro o verde es típica de presencia de bilis, ¿verdad? De bilis. Y la lechosa igual por bloqueo de vasos linfáticos, que hay efusiones quilosas y pseudoquilosas. Muy parecido al pericárdico. En las pruebas de laboratorio que le hacemos, bueno, conteo de leucocitos. Lo normal es tener 350 células o leucos por microlitro, o menos, perdón, menos. Cuando aumenta, esto se da en peritonitis y cirrosis. Pero para diferenciar las dos, utilizamos una prueba que se llama conteo absoluto de neutrófilos, que cuando es mayor a 250 por microlitro o mayor al 50 indica peritonitis, ¿verdad? O infección. Cuando es menor a 250 está normalmente asociado a la cirrosis, la manera de diferenciarlos. Y bueno, líquidos, linfocitos, cuando hay tuberculosis, predominan, a diferencia de los neutrófilos, en los fluidos ascíticos, ¿verdad? Con tuberculosis. La citología se utiliza y la hacen muchos los patólogos, pero si se determinara en el laboratorio durante una tinción normal, es importante, ¿verdad?, referirla, porque puede tumores de origen primario o metastásico, ¿verdad? Primarios que se desarrollan directamente, por ejemplo, ahí, ¿verdad?, en la zona, y metastásicos que vienen de otro órgano, de otro sistema. Las principales son de origen gastrointestinal, prostáticas y ováricas. Entonces, para ayudar en la citología también se complementan las pruebas con marcadores tumorales, ¿verdad? CA, muy común en cáncer de colon, y CA125 en cáncer de ovario. Por ejemplo, las células malignas, como normalmente estas son de ovario, en fluido peritoneal, vean que estamos hablando de células con cromatina sumamente dispersa, laxa relativamente, con vacuolas, son células anormales en esta célula de colon. No es que hay que aprender a diferenciar, no es algo para lo que estamos viendo, pero vean que si aparecen no son células normales, ¿verdad? Entonces es importante detectarlas. ¿Qué es lo que comúnmente encontramos? Bueno, leucocitos, células mesoteliales, que son las células de la cavidad, como habíamos visto en líquido cefalorraquídeo, de cavidades. Macrófagos, es normal encontrar líquido peritoneal, y lipófagos, porque el peritoneo, si ustedes se acuerdan de la foto, vean que es sumamente graso. Cierre la foto. Ahí está. Perdón. Es sumamente graso. Que esa capita grasa de hecho es protectora. Entonces, los lipófagos son macrófagos que se encargan de comer lípidos. Si los ven aquí, son estos mismos macrófagos, pero están llenos de esas bolitas blancas de lípidos. ¿Okay? Entonces, al final, un lipófago es común encontrar en líquido peritoneal, o unos cuantos lipófagos. Microorganismos, bueno, causantes de verdad de una peritonitis, por ejemplo, pueden ser bacterias, es lo más común cuando hay perforaciones intestinales. Pueden haber levaduras también, causantes de una peritonitis. Hasta mismo parásito, el Toxoplasma gondii. Vean qué belleza este acá. Son levaduras en líquido acítico, en fluido acítico. Ven que parecen como pines de boliche, pero eso es porque están gemando, tienen sus gemas. La gema madre, la gema hija. Entonces estos son levaduras, ¿la ven? Muy bonito en líquido peritoneal. A nivel químico, se mide igual glucosa para ver si es una infección bacteriana, tuberculosa, malignidad, amilasa en casos de pancreatitis que se eleva. Y fosfatasa alcalina se utiliza mucho, por ejemplo, cuando después de una apendicitis, a veces hay perforación intestinal o por un trauma o cualquier otra cosa, se eleva, entonces se utiliza como marcador también bioquímico para poder ver si hay perforación intestinal.
Sospecha de peritonitis, se tiñe, se hacen cultivos bacterianos, tanto aerobios y anaerobios, cuando se sospecha. Y por supuesto, una peritonitis por Mycobacterium se hace tinciones de ácido resistencia y cultivos. Y estaríamos completos, y eso sería todo, de hecho. Ok. Dudas. Ya terminamos la clase de hoy. Yo les recomiendo porque vieras que ahorita sienten que es mucho y todo, porque sí, son varios detallitos, pero son muy parecidos. Los análisis que se hacen entre ellos, digamos, son muy similares, casi que se repiten muchos, ¿verdad? Análisis de aspecto, ¿verdad? Análisis de bioquímico, serológico, microbiológico, tal vez varían los microorganismos, por supuesto, por según la zona, pero lo que les recomiendo para estudiar es realizar, por ejemplo, un cuadro comparativo. Se les va a hacer mucho más fácil tenerlo todo en un mismo lugar con sus detalles, ¿verdad?, más importantes, para que vean que no es tanto, que son pequeñas las diferencias. ¿Qué más? Igual para la otra semana, seguro les activo, digamos, un quiz para que lo repasen, digamos, de esto, para ver qué se quedó, qué no se quedó. Y obviamente para que el examen no vayan en cero. Y también esta parte del trabajo grupal o individual es para que también fortalezcan, bueno, también la información que ocupen, ¿verdad? De lo que vayan a trabajar, si es un líquido articular, o, perdón, si es un líquido seroso, sí, o un líquido corporal cefalorraquídeo, articular, el que ustedes quieran usar. Profe, Vamos a ver qué más. No, y nada profe, más, nada más. No sé profe. si tienen alguna duda ahorita inmediata. Profe, ¿en qué semana es el examen? Profe, Jairo, adelante. Sí, veo que alzaste la mano. Si querés. Ajá. Adelante, Jairo. ¿Me escucha? Yo no los espérense para ver. Me pregunta que si nos escucha. Chicos, creo que no los escucho. Déjenme para ver si soy yo. Para desconectarme y volverme a conectar. Si no los escucho, dame un segundo. Ok. De nuevo, ¿alguien puede intentar como hablar? Janina o Jairo, a ver si ya los escucho. Profe, ahora sí, ¿me escucha? Listo. Perfecto. Ah, ok. Profe, mi consulta era que Ahora sí, ¿quién va? Uno por uno para ver ok, para responder. Veo unos en el chat profe, y ajá, mi alcen la consulta mano y era vamos. que cómo se diferencian. Algo que dijo el 50%, es que no lo pude anotar del todo. Se te cortó, dale. Profe, Ah, sí, ¿ya me escucha? sí. Ok, que para diferenciarlos, es que usted dijo algo del 50%, pero no lo pude anotar Ah, completo. para diferenciar, creo que lo que te estás refiriendo es, ajá, voy. Este, ya lo voy a compartir la pantalla. ¿Está bien? Esta es la diferenciación entre la peritonitis y la cirrosis. Ajá, profe. Ajá, lo que se hace es, se mide o se hace un conteo absoluto de neutrófilos. Si es mayor a 250 neutrófilos por microlitro o mayor al 50%, ¿verdad? De los leucos, eso indica peritonitis o infección, ¿verdad? No cirrosis.
Ah, ok, sí. Gracias. Ok. Por ahí me había alzado también Jairo. Janina tiene todavía alzada la mano. Pero ya les voy a atender la duda. Creo que era Jairo el que tenía una pregunta. Me parece. Kelly, ya no. ¿Tiene duda? Adelante. Yo sí, Sí, sí. eh, es por lo de los casos que hay que hacer. Es que, bueno, Ajá. ya le pasé uno, pero no sé si lo vio para ver si Ok. podemos ya empezar. Vamos a ver quiénes me han pasado. Tengo caso de... ¿Vos en qué grupo estás? ¿Con quiénes? Solo somos Stephanie y yo. Ok, déjame ver. Lo que le pasé fue como el link donde está el caso clínico. Mm, Ah, ok, sí, aquí está. Es un link. Ok, no, igual yo lo reviso y de una vez ya les voy a dar la respuesta el día. Ya lo voy a revisar. Tengo que leerlo un poquitito porque veo que no viene como... Pero no importa, lo que hacemos, ya los voy a empezar a revisar, los que ya me lo mandaron, veo que hay como 2 correos. Entonces voy a responderles a ustedes y si está bien, de una vez adelante. Apenas terminemos la clase les respondo, ya lo abrí. Ok, gracias. Tengo que leerlo nada más un toquecito, pero eso se lee rápido. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Voy a proceder nada más a desconectar la grabación para que no se haga más larga. Esto se grabó, yo igual se lo subo.